Puede que solo sea artificial. En la prehistoria ya se experimentaba con las drogas y sus efectos en ceremonias funerarias. Más tarde, sustancias psicotrópicas como el cannabis o el opio circularon por la antigua Roma. En la Grecia clásica o el Japón antiguo hubo excesos sexuales que hoy en día podrían catalogarse como una adicción. Y es que las conductas adictivas son casi tan antiguas como el ser humano. ¿Cuáles son las causas de una adicción? ¿Cómo reconocer si somos adictos? Este es nuestro punto de partida. Yo siempre digo, aunque no toque la droga desde hace 23 años, soy adicto. Estas pastillas, tanto el antidepresivo como la pastilla para dormir, los expertos recomiendan que no se tomen durante más de 3 semanas. Y tú llevas un año. Un año, y creo que no las podría dejar. ¿Cuánto te puedes llegar a gastar consumiendo al día, en una semana, como estamos hablando, en un mes? 2.000, 3.000 euros al mes. En los muchísimos años de mi trabajo profesional, yo creo que la frase que más he oído es "yo controlo". Una vez que uno cae en una adicción, es difícil salir. Aunque pensamos que es sencillo abandonarla, su profundidad puede ser mayor de lo que imaginamos, lo que debilita nuestras fuerzas y facilita que nos ahoguemos en ella. Mi dependencia llegó teniendo tan solo 18 años y fue al juego, concretamente a la ruleta. Lo que empezó siendo un pasatiempo terminó siendo mi mayor pesadilla. Estamos ante una enfermedad cerebral crónica con nefastas consecuencias para nuestro bienestar físico y emocional. La adicción tiene muchas caras y los elementos que la producen pueden ser muy diferentes. Bueno, empecé siendo adicto al juego, luego pasé a relaciones. Ser adicto es una forma de vivir, es una forma de pensar, es una forma de sentir. Repetir una y otra vez algo que nos produce algún tipo de placer y de forma compulsiva para tapar un vacío, un malestar. Es lo que se llama estar enganchado. Y sí, se puede ser adicto a muchas cosas. Hay muchas conductas adictivas que la sociedad no entiende como adictivas o la ve como buenas. Y, por ejemplo, hay mucha gente que está adicta al tabaco, hay muchas personas que son adictas emocionales o adictas al trabajo y no lo saben, o adictas incluso a otro tipo de conductas más supuestamente saludables como el deporte, o sin más apuros hasta ciertas conductas alimentarias. Entonces, esa es un poco la paradoja social, creernos que esas adicciones son peores que las nuestras y ver a esas personas como más descontroladas que nosotros. Superar una adicción no es fácil. Dejar de consumir una sustancia o intentar abandonar una conducta dañina puede provocar un vacío que la persona trate de llenar con otra adicción. Lo sabe bien Francés, que tras su adicción al juego desarrolló una dependencia al sexo. Francesc, antes de nada quiero agradecerte que hayas accedido a contarnos tu experiencia y sobre todo a visibilizar esta enfermedad para que personas que estén también en tu misma situación o que lo hayan estado puedan verse reflejadas en tu experiencia. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu adicción al sexo, tu adicción a las relaciones? Bueno, esto es una enfermedad como cualquier otra adicción. Cuando yo salgo de una adicción muy potente al juego, pues evidentemente me queda un vacío dentro, ¿no? Y había perdido amigos, había perdido relaciones, había perdido pareja, había perdido todo. No podés llevar una vida normal, por las mañanas te duermes, te es imposible compaginarlo con una vida, digamos, lógica. Claro, porque entiendo que empiezas a salir todas las noches. Todas las noches, o sea, yo salía, como dice el humorista, más días que el camión de la basura. Yo sabía dónde iba, por qué iba, qué sitios buscar. Entiendo que tu objetivo era la conquista. Era lograr, era triunfar. O sea, cada vez que esa mujer te hacía caso, o salías cogido de la mano, por ejemplo, de ese baile, tenías la sensación de triunfo, ¿no? O sea, mira, soy normal. Pero estabas cada noche con una distinta. Sí, claro, eso es lo que te destruye. Porque por las mañanas, cuando te despiertas, estás solo.
A veces puede pasar que no sepas ni quién es, porque la noche anterior te has pasado de vueltas y es que no sé exactamente, ni me acuerdo de cómo te llamas, ¿no? And I'm feeling good. Salir cada noche en busca de una mujer. Nos preguntamos, ¿dónde está el origen de una adicción como la de Francesc? Este tipo de adicciones puede deberse a múltiples factores. Las situaciones familiares que haya vivido esta persona a lo largo de su vida, la propia naturaleza biológica de la persona y también aspectos relacionados con lo psicológico, es decir, cómo esa persona resuelve temas como la ansiedad, la depresión, la frustración, cuando no logra algo en su vida. Son características también de su personalidad. La búsqueda de placer para gestionar cualquier tipo de malestar es el denominador común de la mayoría de las adicciones, como este polvo blanco, la cocaína. Es la droga ilegal más consumida en Canarias. Pablo, ¿cómo comienza tu adicción a la cocaína? Comienza desde muy joven, a los 17 años. Lo típico que te invita algún compañero y por no ser menos, pues la pruebas. La pruebas y empieza el mundo de la droga dura de la cocaína. Generalmente siempre te invitan al principio, te la regalan y hasta que poco a poco te empiezas a meter, pues un fin de semana, o cada vez que sales. ¿Consumes incluso los días que no sales de fiesta? Claro, incluso llega el punto de que sales del trabajo, te vas a echar unas cañas con los amigos y cuando no te das cuenta, pues estás consumiendo un día miércoles, un día jueves, un día lunes, cualquier día de la semana. Una sustancia con alta capacidad adictiva, sí que provoca deterioro de la persona, cognitivo también. Cuando, digamos, se consume de manera en altas cantidades durante cierto tiempo, brotes psicóticos, alucinaciones de algún tipo, paranoia. ¿Y se da cuenta tu familia de que estás consumiendo? ¿Lo nota? En mi caso, no. En mi caso, mi familia nunca se dio cuenta, mis padres nunca se dieron cuenta y hay veces que yo pues no comía debido a que estaba bajo los efectos de la coca. ¿Cuánto te puedes llegar a gastar consumiendo al día, en una semana, como estamos hablando, en un mes? 2.000, 3.000 euros al mes. ¿2.000, 3.000 euros? Sí. ¿Porque cuánto vale un gramo? 60 euros el gramo. Pero dependiendo de la adicción que tú tengas, pues hay gente que con un gramo le es suficiente para toda una noche. Y hay casos que los extremos como los míos que pues, me podía llegar a meter 10 gramos en una noche. ¿10 gramos en una noche? Sí. 10 gramos a 60 euros son 600 euros en una noche. Sí, son a lo mejor 2 días seguidos sin dormir. Pablo, si no consumías, ¿qué pasaba? Era muy raro no consumir. Incluso llegó el punto en que no bebía alcohol. Solo consumía cocaína, pero no tomaba nada de alcohol. O sea, tomabas agua y cocaína. Agua y cocaína. Pablo, ¿con quién consumías habitualmente? Al principio consumía con lo típico, con los amigos, cuando salíamos de fiesta, cuando salía con gente conocida. Después de muchos años, pues me junté con una chica que también consumía y consumíamos en pareja. Que eso fue el detonante, digamos, de que mi adicción se disparara. Porque al no tener control de que nadie te frenara, es muy difícil parar. Cuando estás en una relación en pareja y las dos personas consumen, es muy difícil que uno frene al otro. ¿Y la cocaína te servía para integrarte con otros amigos en determinados círculos? Al principio sí. Después ya pasas una fase en que la cocaína empieza a tapar carencias de tu vida. Empieza a tapar dolores familiares, dolores amorosos, de autoestima. Llega el punto después que ya no consumes con nadie, consumes solo. Esta adicción al final, pues, cuando ya te das cuenta que no tienes marcha atrás, cuando estás solo en tu casa, encerrado 3 días, consumiendo para tapar el dolor de algo. Pero el consumo se debe entonces a buscar la manera de tapar... De evadir un dolor, claro. Precisamente el consumo de drogas para aliviar el dolor psíquico o la angustia vital se está normalizando en películas y series de televisión. Lo hemos visto en Pulp Fiction y Breaking Bad. ¿Hasta qué punto estas conductas normalizan las sustancias estupefacientes? A veces el cine, depende de cómo se utilice, puede ser útil. Lo que no hay es que banalizarlo en ningún caso. Y para eso está la educación.
El peligro viene a lo mejor cuando eso que ves te llama la atención, pero si tú tienes una educación detrás, puedes decidir qué hacer en cada momento. No es por culpa del cine, tampoco es responsabilidad de la serie. Pero cada vez más españoles tienen en su receta electrónica somníferos. Se los prescribe el médico de cabecera. La cifra preocupa. España es el país del mundo donde más se consumen pastillas para dormir. 110 españoles por cada 1000 habitantes tomaron benzodiazepinas a diario en 2021. Nos siguen Bélgica, 84 dosis diarias por cada 1000 habitantes, y Portugal, 80 dosis por cada 1000 habitantes, con índice bastante más bajo. Marcia, buenas noches. Buenas noches. Me cuelo en este momento íntimo porque en esta cama en la que se supone que tienes que tener paz es donde empezó tu adicción, ¿podemos llamarla así o es una palabra muy extrema? Yo creo que es una adicción ya, porque sin las pastillas no podría dormir, por ejemplo, o no podría funcionar durante el día. Las pastillas son básicas para ti. Sí. Y si yo hago esto, a ver, dámelas. Si yo hago esto y me las llevo, ¿qué ocurre? Me acostaré y me quedaré mirando la oscuridad durante toda la noche hasta que ya el sueño me venza a las 6, 7 de la mañana y cuando me tengo que levantar. O sea, es imposible que concilies el sueño sin estas pastillas. Sí, sí. ¿Y esto desde cuándo es? ¿Desde cuándo te las tomas? Las pastillas para dormir desde hace más de 1 año y medio. ¿Y por qué? Porque me costaba mucho conciliar el sueño. Empecé con una depresión, el estrés y la angustia, el agobio. Me acostaba y mi cabeza daba vuelta y vuelta y no podía dormir. Y Marcia, si algún momento se te acaba y no tienes la pastilla, ¿qué es lo que ha pasado? Me ha solido pasar los fines de semana que no me he percatado que la receta electrónica ha caducado y tengo que esperar hasta el lunes para poder solucionarlo. Me tomo a veces un tramadol por la mañana y uno por la tarde para poder conciliar bien el sueño durante la noche. 2 relajantes al día. 2 relajantes, tramadol que es bastante fuerte. Y aún así despierto constantemente. O sea, sin esto no puedes vivir. No. Pues te lo voy a dar y yo voy a venir mañana por la mañana a darte los buenos días y que me cuentes cómo ha ido tu noche y qué son esas otras pastillas que te tomas para seguir funcionando durante el día, ¿vale? Pues bien. Marcia, pues buenas noches. Gracias. Buenas noches. Cuando empieza algún problema relacionado con el sueño, por ejemplo, por otra enfermedad o por situaciones emocionales difíciles, se puede recetar diferentes tipos de somníferos, hay una amplia gama, pero de una forma momentánea, es decir, 3, 4 semanas. Nunca los somníferos están destinados o diseñados para que la persona mantenga eso cuando en realidad es una actividad natural dormir. Hay un falso concepto de la gente pensando que el drogodependiente se divierte cada vez que consume. Bueno, pues no. Los drogodependientes fundamentalmente lo que están intentando es evitar la abstinencia que se produce ante la retirada del producto. La ludopatía es la droga del siglo XXI. En España cada vez hay más jugadores y cada vez son más jóvenes. Somos el país de Europa con más ludópatas de entre 14 y 21 años. Y en Canarias, el 12% de los jóvenes de 9 a 20 años presenta síntomas de ludopatía. Se cambió la ley del juego en 2013, las licencias de juego entraron, la publicidad era agresiva, los jóvenes no eran controlados para entrar en salas de apuestas. Eso se vino a regular en medio de la pandemia. Hasta ese momento toda esa publicidad caló mucho en la mentalidad adolescente y empezaron a asociar que el juego de ocio de riesgo adictivo era divertido. Queremos comprobar si es así, si en Canarias los jóvenes tienen tan a mano las casas de apuestas. Abrimos el mapa y buscamos las que hay, por ejemplo, en el barrio de Guanarteme, de Las Palmas de Gran Canaria. Solo en ese barrio aparecen 11. Vamos a la calle para comprobar su cercanía a centros escolares. Natalia, nos encontramos en una zona céntrica de Las Palmas de Gran Canaria y vemos que hay varios locales de apuestas, casas de apuestas, muy cerca a centros escolares. ¿Esto es algo casual? Casual no es. Casual no es. Todo está diseñado para generar un efecto llamada al final. Esto es una política estratégica, vamos, yo creo que sabido, dicho y estudiado, yo creo. Porque hasta ahora la ley era 50 metros entre lo que es un centro educativo
y las casas de apuestas. Quiero decir, si hay leyes y están saliendo es porque algo está pasando y las cosas no son al azar. Todo esto está diseñado. Si te fijas, las letras, el gran tamaño, los colores, todo está diseñado y son a nivel psicológico están hechas precisamente para que genere un impacto y para hacer un efecto llamada, ¿no? A generar posibles personas adictas a todo esto. No se debe permitir la entrada a menores de 18 años. Eso no significa que no entren. De hecho, entran. Y parece ser que las casas de apuestas son centros de encuentro entre menores de edad. ¿Y cómo es posible que haya menores que entren en este tipo de establecimientos? Bien, se da por varias razones. Por un lado, porque no está habiendo un cumplimiento pleno por parte de las casas de apuestas para supervisar la entrada o el acceso de menores de edad. Pero también se da, ¿vale? O por lo menos nosotros hemos detectado algunos casos, ¿no? Que el piberío pues, nos dice, no, si yo puedo acceder porque además me he falsificado el DNI. ¿Y los padres qué papel juegan en todo esto? A ver, los padres el papel que juegan es bastante clave en todo esto. Que tengan normas, que tengan límites, horarios de entrada y de llegada, pero sobre todo el tema del control parental, porque además no es que solo se dé, por ejemplo, juegos a nivel presencial, se dan online. Canarias es la tercera comunidad con más casas de apuestas por habitante. Choca que el archipiélago sea la segunda comunidad con la renta más baja de España y que tenga casi 300 salones de juego, casi 40 locales de apuestas, 27 bingos, 8 casinos y casi 5.000 máquinas en bares. Lo peor que le puede pasar a una persona es que tenga un golpe de suerte. Yo en su día tuve uno y me condenó. Fui con 50 euros y llegué a mi casa con 4.000 euros. Y de pasar a llegar a mi casa con 4.000 euros a deber más de 20.000 euros. Julio, ¿cómo entras en esta espiral? Todo comienza con 18 años. Un amigo cumplía los 18, nos comentó que quería ir por su cumpleaños al casino, a ver cómo era y a jugar al póker. Vimos que estaba la ruleta. Cada uno puso 5 euros y con tanta mala suerte que ese día gané 50 euros. Me explotó la cabeza. Quise volver a repetir. Y poco a poco, de ir de vez en cuando, empezamos a ir ya cada vez que salíamos. De cada vez que salíamos algún día entre semana, hasta que ya mis amigos me decían que no querían ir así tan seguido y empecé a ir solo. Hasta llegar ya a faltar a clase. Llegué a creer que iba a vivir yo de eso, que iba a ser jugador. Te iba tan bien supuestamente ganando que pensabas realmente que podías vivir de eso, del juego. Ingenuo de mí, sí. Sabes, recuerdo que había ganado 400 euros y fui con 10 euros. Claro, y como me pasó unas cuantas veces, recuerdo una vez incluso que llegué a mi casa y le dije a mi madre que yo había nacido para eso. ¿Y qué te decía ella? Ella que tuviera cuidado, pero tampoco le llegó a ver el peligro al principio por eso, porque como solo iba con 5 euros o 10 euros, la espiral es cuando ya todo el dinero que cogía lo invertía en querer ganar más. Entonces al final el dinero siempre acababa en donde mismo, perdido, en la ruleta. Dejaba de quedar con mis amigos, le ponía una excusa a mi expareja, mentía siempre o decía que estaba en el gimnasio y estaba jugando. ¿Siempre al casino o en qué momento saltas del casino a los salones de juego? Yo descubrí un día caminando por la calle, vi salón de juego y vi lo de como la figurita de la ruleta que tienen todos. Y me llamó la atención, digo, a ver, que puedes entrar, no te piden ningún tipo de documentación. Yo era mayor de edad, pero no te piden ningún tipo de documentación. Y ahí es más barato. Una ficha son 10 céntimos. En el casino una ficha son 2,5 euros. ¿Cuánto tiempo pudiste estar dentro de un salón de juego? 8 o 9 horas. Dejar de comer, dejar de dormir, dejar de prácticamente todo. No suele haber relojes, no hay ventanas, no hay nada que pueda hacer ver la hora, el tiempo que llevas ahí. Y lo que les interesa es que cuanto más tiempo estés, mejor. ¿En qué momento te das cuenta que estás haciendo algo que es perjudicial para ti? Todo explotó un día que se me dio un dinero para hacer una compra y poner gasolina y me lo gasté todo. Descubro los microcréditos porque sale uno en la tele, recuerdo cuál era, de Vivus, y encima sale un hombre ahí súper bien vestido. Eso sí que, ahí sí que es donde empieza la pesadilla. ¿Con cuántos créditos te ves pidiendo? En mi peor momento, 5 microcréditos, 2 tarjetas de crédito y 2 préstamos. ¿A cuánto pudo ascender la deuda que adquiriste? 18.000 euros aproximadamente.
¿Y llegaste a empeñar todas tus cosas? Empecé ya después llevando mi tele, después la Play, después el ordenador, el móvil, hasta que ya un día me vi en mi cama tumbado conmigo mismo. Porque no podía llevar la cama, que si no la hubiera llevado. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Muy mal. Yo todas las noches me prometía cada noche que yo iba a dejar, pero me despertaba y según me despertaba se me había olvidado lo que había hecho el día anterior, lo que había prometido y ya estaba otra vez en la misma situación de querer ir a jugar de nuevo. Algunos adictos al juego que asumen que lo son, como Julio, piden ayuda. Solicitan en Hacienda que se les incluya en un registro que les impida jugar. Pero sorpresa, a pesar de estar en esa base de datos, pueden seguir accediendo a algunas salas de juego. El problema bastante grande que radica en esto es que los salones de juego no piden ningún tipo de documentación. Y hay personas, de las que me incluyo, que nos hemos autoexcluido para no poder apostar ni en internet, ni entrar en casinos, ni bingos, ni en salones de juego, en teoría. ¿Cómo es posible? ¿Por qué Julio puede entrar en una casa de apuestas a pesar de estar en este registro? En el caso de Canarias, lo que dice la norma que debe hacerse es exhibir el DNI a la entrada y la persona que esté trabajando en ese salón debe registrarlo para comprobar si le salta algún aviso como que esta persona esté inscrita en el registro en cuestión. ¿Que no está siendo 100% efectivo? Pues el legislador se ha dado cuenta de ello. De hecho, acaba de salir un proyecto de ley de modificación de la ley de apuestas de Canarias, precisamente para sancionar con multas mucho más cuantiosas todas aquellas infracciones consistentes en permitir el acceso a personas que no pueden entrar, bien por ser menores de edad, bien porque se encuentran inscritas en este registro, o incluso permitir que jueguen. Vemos cómo la facilidad de acceso a determinadas salas de juegos agrava la ludopatía. Pero es que la facilidad de acceso a determinados medicamentos también puede desencadenar una peligrosa adicción. Es lo que ocurre cuando un paciente toma durante demasiado tiempo fármacos como ansiolíticos o somníferos. Marcia, ¿y todo este arsenal, esto qué es? Bueno, este es parte del arsenal. Porque eso no es todo. No es todo. Lo que pasa es que estas son con las que más o menos funciono al día. Primeramente tenemos el protector estomacal. Luego los antiinflamatorios, que son bastante fuertes, que según necesidad me los tomo. La prescripción es 2 veces al día del Enantium y para dormir de Prax, que ha sido prácticamente mi salvación y me ha creado una adicción porque yo ya sin ella, sin esta pastilla no puedo dormir. Pero Marcia, ¿a ti quién te receta todas estas pastillas? Mi médico de cabecera, el especialista. Pero ¿y el antidepresivo, Marcia, o la pastilla de dormir? ¿Eso te receta también el médico de cabecera? Sí. ¿Y no te ha visto un especialista de salud mental? Todavía no me ve el especialista de salud mental. Llevo, yo creo que más de un año y medio diría yo, esperando la consulta. Estas pastillas, tanto el antidepresivo como la pastilla para dormir, los expertos recomiendan que no se tomen durante más de 3 semanas. Y tú llevas un año. Un año, y creo que no las podría dejar. La verdad que no me he planteado. O sea, lo he intentado, esas veces que me ha faltado, que he tenido la carencia de la pastilla de dormir, imposible, porque al día siguiente no funciono, no he dormido en toda la noche y no funciono. Entonces veo imposible que la tenga que quitar. No sé, eres adicta. Sí, adicta a la pastilla de dormir y bueno, esto por la necesidad que es como el pan del día. Muchas veces las personas tienen que empezar a subir la dosis, porque ya la dosis más baja no le funciona o porque dicen, bueno, todavía va a estar mejor si subo la dosis. A medida que vas subiendo la dosis y prolongas el tratamiento en el largo plazo, lo que vas a hacer también a veces es tener un efecto rebote, es decir, un efecto que te genere el efecto contrario al deseado. Y luego además, lamentablemente, también puede generar otros efectos secundarios no deseados ya por una toxificación propia del sistema.
Doctor Guigú, ¿cómo se realiza el control para el acceso de los pacientes a medicamentos tipo benzodiazepina o similares? Las benzodiazepinas son sustancias legales que se usan para la ansiedad y para la inducción del sueño. A las 6 o 8 semanas de uso puede generar un estado de dependencia psicológica, dependencia física con síndrome de abstinencia y tolerancia, que es la necesidad de aumentar las dosis de un producto para conseguir los mismos efectos. En muchas ocasiones se adolece de un control en la prescripción y más en la época post-COVID, en donde las recetas eran electrónicas. Yo creo que todavía, a pesar de estar en cifras muy importantes en este país, no se ha adoptado un modelo de intervención en donde se genere un control de seguimiento, desde mi punto de vista, estricto y adecuado. ¿Por qué se ha producido en los últimos tiempos ese aumento en el consumo de este tipo de sustancias? Bueno, yo creo que hay muchas circunstancias que influyen en esta situación, ¿no? O sea, después del COVID ha habido mucha ansiedad, ha habido mucha depresión, ha habido muchos problemas de sueño, ha habido mucha inquietud y evidentemente a veces la demanda del paciente es calmar esa situación. Yo tengo la sensación de que se recetan con demasiada ligereza, que el seguimiento es pobre. Tiene una explicación eso, y es que hay pocos médicos, poco tiempo de atención al paciente, poco personal especializado de seguimiento, como por ejemplo psicólogos, y una cosa que también ha hecho en falta es la comunicación entre los farmacéuticos y los médicos, ¿vale? Que el farmacéutico sea capaz de ver, oye, mira, esto se lo diste para 2 meses, pero resulta que lo tienes para 6, ¿hay alguna explicación de esto? Porque como la receta es automática, las recetas pues siguen tomando sin ningún tipo de explicación. Como vemos, una persona puede ser adicta a determinados fármacos legales o a otras sustancias ilegales. Lo importante es detectar cuanto antes el problema. ¿En qué momento, Pablo, te das cuenta de he llegado a un límite y yo no puedo seguir así? Me di cuenta cuando con la que era mi pareja me dejó, me intentó ayudar, me llevó a Proyecto Hombre, que se llama aquí en Tenerife, un centro de rehabilitación, y nos dimos cuenta de que yo estaba tan metido que tenía que meterme en rehabilitación. ¿Porque ella no consumía? No, ella no consumía. ¿Llegaste a tener una sobredosis? Sí, tuve una sobredosis, terminé en el hospital, me hicieron un lavado de sangre, estuve todo un día en urgencias con una arritmia cardíaca y terminé solo en mi casa. Nadie de mi círculo sabía esto. O sea, lo escondí tan bien que nadie se dio cuenta. Tú eres padre de un niño, ¿no? Sí, pero tampoco se dio cuenta, nunca nada. Y tampoco nunca faltó nada en mi casa, ni nunca faltó... Y ni siquiera teniendo un hijo, eso te hizo parar de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No. ¿Has intentado rehabilitarte? ¿Cómo es ese inicio en la rehabilitación? Empecé yendo a un psicólogo para tratar este problema. Y lo primero que te trabajan es en ti, en tu problema personal. Te ayuda a sobrellevar el dolor, a enfrentar los dolores de la vida, que es porque consumimos para tapar eso. Cuando uno toca fondo es cuando tiene la percepción clara de que está enganchado a la sustancia y que tiene una dependencia, ¿no? Y en algunos momentos es complicado el asumir personalmente la realidad, el papel de la familia, indicándole la situación, pueden hacer un papel fundamental. Porque lo que está claro es que hay que demandar asistencia en centros especializados, con profesionales especializados que aborden la situación desde 3 puntos de vista. O sea, primero la desintoxicación física del producto, luego la deshabituación psicológica de la persona y posteriormente el seguimiento para un programa de prevención de recaídas que evita que vuelva otra vez a iniciar el consumo de la sustancia de la cual es dependiente. Ahora, Francesc, nos encontramos en una sala vacía, que emula esa soledad que tú sentías a lo largo de tu adicción a las relaciones. Y si te parece, aquí tenemos 5 folios. 5 folios con 5 palabras que nos van a ayudar a hacer ese recorrido por tu adicción a las relaciones. Y en el primero dice noche. ¿Qué te recuerda la noche? El elemento imprescindible. Ese modelo de vida no se puede llevar durante el día. En el día la gente trabaja, la gente tiene vidas más normales. ¿Y tu peor recuerdo en el mundo de la noche? El peor recuerdo es la propia noche. ¿Te llegó a aterrar la noche? Aterrar no, a cansar, a agotar.
la noche te cansó y la noche te condujo a esta segunda palabra, que son relaciones, Francesc. Sí, hombre, es la base, ¿no? O sea, tú sales de noche para paliar esa soledad. ¿Qué más da? Si esa persona es alta, baja, pesa 40 kilos o pesa 70, eso no tiene ninguna importancia. Si vas a ese sitio y vas a encontrar un tipo de personas, y si vas a otro, no es lo mismo ir a un lugar, una sala de fiestas de clase social media-baja, que ir a una clase social media-alta. O sea, no es lo mismo. Lo tenías más fácil en uno de ellos. En media-baja, evidentemente, porque hay más soledad, hay menos medios, la persona tiene más problemas. ¿Y estas relaciones que aquí tenemos, cuánto duraban? Podían ser una noche, podían ser una semana. Que nos daría pie a la siguiente palabra, sexo. ¿Con cuántas mujeres has podido tener sexo en esas noches de desenfreno? No tengo ni idea, no lo sé. ¿Llegaste a perder la cuenta? Sí, no lo sé. No, es que no lo sé, nunca lo conté, nunca. Ningún adicto lo va a contar eso. Un adicto a las relaciones no es una persona que busque eyacular. Es una persona que busca compañía, que busca paliar su soledad interna. El sexo, bueno, es un más a más, pero no es la parte esencial. Las personas que son adictas al sexo, hay una necesidad compulsiva pues de tener relaciones sexuales y de experiencias sexuales de cualquier naturaleza. Tienden pues a estar en situaciones poco convencionales o incluso en situaciones de riesgo. Busca personas que también pudiesen incluso tener esa misma sintomatología. Los lugares que se frecuentan son lugares pues donde pues hay intercambios de sexo a veces sin protección. No es capaz de distinguir en la persona esa conexión de afecto, sino más bien la persona es un objeto. Se cosifica la relación, se cosifica el acto sexual. ¿Cuándo te das cuenta de que has tocado fondo? Cuando te despiertas un día en un sitio que no sabes ni dónde estás, ¿no? Y la persona que está a tu lado no sabes quién es. Dices, hostia, ¿qué puñetas hago yo aquí, no? ¿Y quién eres? Porque no me acuerdo. ¿Y ella qué te dijo? Me llamo fulano de tal. Y creo que me dijo que le había jurado amor eterno o algo parecido a eso, no sé. ¿Tú no lo recordabas? Yo, que puñeta me iba a recordar. Para mí era rutina. Y en aquel momento dije, se acabó, se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Y ese día es cuando yo me planteo cómo puedo convertir todo ese dolor y toda esa experiencia tan negativa en algo positivo en mi vida. E inicio mi nueva vida, que es cuando decido estudiar y ayudar a los demás. Nunca pensé que fuera a ser así. Superar una adicción no implica bajar la guardia. El proceso de rehabilitación es largo y complejo, y el riesgo de sufrir una recaída siempre está presente. Más aún cuando hablamos de sustancias psicoactivas. Esto es una enfermedad que es de por vida. Esto no tienes tú un baremo de decir ya lo superé, porque siempre vas a tener la tentación de volver a caer. Es una cosa de que el autocontrol tiene que ser muy fuerte y para eso tienes que pasar por un periodo de no salir de noche, de no juntarte con gente que lo haga. Pablo, llevas 2 años sin consumir absolutamente nada. ¿Cómo es tu vida sin drogas? ¿En qué se diferencia de la otra? Se diferencia en una vida más feliz. Valorar las cosas sencillas de la vida. A lo mejor ir a una playa, disfrutar el día, levantarte temprano un domingo. La vida sin droga me ha ayudado a progresar como persona, como humano. Me ha hecho ayudar a otras personas a salir también del mismo problema que yo tenía. Claro, no tener que gastar toda esa cantidad de dinero porque la adicción llegó a afectar a tu empresa. Claro, mi empresa se vio afectada porque me vi en la quiebra. O sea, debía tanto dinero que no tenía cómo solventar lo que son los gastos de la empresa. Y hoy por hoy pues estoy bien económicamente y ya no tengo esos gastos. ¿Has tenido que alejarte de esos círculos, de esos amigos con los que salías y consumías? Claro, llega el punto en que tienes que hablar con tus amigos y decirles, mira, yo no quiero más esta vida, me voy a alejar de ustedes por esto. Y hay gente que lo entiende y gente que no. Tienes que cambiar el mundo de la noche, buscar otra clase de amigos, otra clase de gente. Cuando sales, ¿has visto cocaína circular a tu alrededor? ¿Y qué piensas, qué sientes? ¿Puede la tentación o dices? Hoy por hoy pues puedo salir, puede estar delante mío y decir no gracias.
porque la droga te termina fastidiando todo, te destroza la vida. Ya lo ven, por difícil que parezca, se puede dejar de depender de las drogas. Nuestro siguiente entrevistado, además de haberlo logrado, ayuda a otros a vencer su adicción. Pepe, bueno, este es tu día a día, ¿no? Este es mi día a día, sí, señor. Vamos, que te echo una mano. Sí, gracias. Y aquí viene la comida para todos los usuarios que están en este centro. Sí, viene de la iglesia. Allí tenemos el comedor social. Sí. Pues allí hacen comida, a lo mejor almuerzo para 50, 100 personas. En esta casa de acogida, ¿cuántos usuarios hay ahora mismo? Ahora mismo hay 21. ¿Qué tipo de adicciones son las que se tratan aquí? Cualquiera, pero heroína, cocaína, hachi, anfeta, cristal, lo que quiera que esté consumiendo, aquí te lo quita. Hay que ir trabajando con la persona, reseteando, ¿verdad? Bueno, la palabra dice, si me permite, dice que tenemos que renovar nuestra mente, tener una mente nueva. Yo no puedo decir, voy a entrar a cambiar mi vida, a tener una vida nueva con una mente vieja, con las adicciones y las cosas del pasado. Una de las labores fundamentales que se hace aquí es evitar que las personas vuelvan a recaer. Sí. ¿Cómo hacen para controlar que no salgan durante el día? Porque esos 3 primeros meses son fundamentales, entiendo. Claro, aquí intentamos por todos los medios que la persona cuando salga acompañada de alguien, siempre. Vayas a donde vayas. No importa. Si sales, tienes que salir acompañado. Solo no pueden estar. Bueno, la puerta entonces nunca se llega a cerrar. No. Existe total libertad y todo depende de la actitud y la conciencia de cada persona. Claro. Yo siempre digo, aunque no toque la droga desde hace 23 años, soy adicto. ¿Por qué? Porque eso es de por vida y eso hay que luchar con eso toda la vida. En cuanto se confíe uno de que ya no lo es, puede que vuelva a recaer. Hasta que José Acosta logró superar su adicción, sufrió varias recaídas. Los especialistas recomiendan evitar los factores de riesgo para no volver a padecerlas. En el caso de la adicción al juego, el ludópata debe desprenderse del control económico. Si yo te pido que me muestres tu cartera, ¿qué llevas en tu cartera ahora mismo? No tengo ni un ticket ni siquiera. Tengo el bono de la guagua y el carnet. No llevo nunca dinero. No hay monedas, no hay nada. Nada. Para evitar tentaciones. Sí. A mí, mi terapeuta, en las terapias individuales, en lo que más me ayuda es en darme las herramientas para yo reforzar mi autocontrol en general. Como decíamos al principio, la adicción es una enfermedad crónica y es fácil sucumbir a ella. Podemos ahogarnos sin darnos cuenta. Y aunque en muchas ocasiones nunca se cura, sí se puede rehabilitar. Se necesitan entre 2 y 5 años para poder hacerlo. Entre 6 y 8 personas de cada 10 lo consiguen. Francesc y Pablo han podido rehacer su vida. Francesc, ¿dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos en mi propia fundación, la Fundación Francesc Perendreu. Y tú ahora atiendes a tus pacientes justo en esta silla donde yo estoy sentado. Un promedio de 12 horas cada día. Intentamos ayudar y trabajar y hacer tratamiento a personas con adicciones de conducta. ¿Fue fácil ese camino en la recuperación? No. Fue muy complicado. Lo había perdido todo. Había perdido a la que era mi mujer, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, mi trabajo. Vivía en un piso donde no tenía luz porque no pagaba nada. ¿Y cómo fue reconciliarte con tu familia? De las partes más felices de mi vida, ¿no? A mí me llama algo mucho la atención, Francesc. Por ejemplo, un adicto al juego no puede volver a jugar. Un adicto a las sustancias no puede volver a consumir. Pero en tu caso, ¿tú puedes volver a mantener relaciones? Un adicto a la comida puede volver a comer. Un adicto a las compras puede volver a comprar. No todas las adicciones son necesariamente abstinencia. Hay relaciones que es imposible. Es imposible. Yo, un adicto al sexo, no le puedo pedir que nunca más vuelva a tenerlo. Who's gonna drive you home tonight? La estadística es alentadora. El 80% de los adictos que lo intentan logran salir airosos y aguantan en terapia el tiempo suficiente.
¿Y nuestros protagonistas pueden vivir sin su objeto de adicción? ¿Temen una recaída? Difícilmente lo veo. Creo que no podría vivir sin las pastillas. Porque como tengo enfermedades crónicas y también la sobrecarga laboral y yo sigo trabajando de camarera de piso, las pastillas son el motor nuestro. Los antiinflamatorios son nuestra gasolina para poder funcionar. Difícilmente podría dejarlas. Las adicciones no tienen cura, ¿vale? Las adicciones son para toda la vida. Evidentemente yo me puedo relacionar con la gente. Se trata de rehabilitar tu manera de vivir, subir tu autoestima y aprender a vivir. Gracias a salir de la adicción, la vida sin droga me ha ayudado a progresar como persona, como humano. Es una enfermedad que solamente la puedes controlar al nivel de no hacerlo. Hoy por hoy pues, puedo salir, puede estar delante mío y decir no gracias. No, ya pasé por esto. Uno siempre está con el temor a la recaída, y más cuando ya te ha ocurrido alguna vez. Que ya lo que yo sí tengo muy claro es que esto es algo que es para toda la vida, que ahora estoy cogiendo las herramientas para poder tener una vida normal siendo ludópata, sin que me afecte. En los muchísimos años de mi trabajo profesional, yo creo que la frase que más he oído es yo controlo. Las posibilidades de control no están al alcance de la persona. Y uno de los trabajos más importantes que nosotros tenemos que efectuar con el paciente es trasladarle el que tiene que tomar conciencia que el tóxico que está consumiendo le genera alteración de la percepción de la realidad, le genera determinadas sintomatologías que hace que no sea equilibrado, estable y que tenga una conducta razonable. También es verdad que cuando un paciente alivia todas esas sintomatologías y está en un proceso terapéutico adecuado, también se siente muy equilibrado, muy bien, muy satisfecho, y yo creo que debería incluso de estar muy orgulloso de haber sido capaz de abandonar una dependencia que es complicada. Just come here.